Hola amigos y amigas. Comenzamos aquí un canal nuevo en el que haremos vídeos con introducciones bíblicas para quienes están buscando comprender mejor el cristianismo o buscando materiales para transmitirlo mejor, por ejemplo, catequistas. Si estás en uno de estos dos casos, suscríbete a este canal porque seguramente vas a encontrar cosas que te interesan. Esta introducción bíblica se titula Retornar al paraíso. Como habréis adivinado, se trata de los relatos de la creación del mundo por Dios en 6 días y también de aquel paraíso terrenal, aquel jardín de las delicias en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, estarían conviviendo con Dios. Y yo defiendo que estos relatos son fundamentales para entender todo lo que viene después, incluso lo que sucede con Jesucristo y lo que Él enseña. A pesar de que los relatos tengan un aspecto casi un poco infantil. Veamos. Cuando yo era profesor, era muy frecuente que algunos de mis alumnos me dijeran, pero profe, ¿usted cómo puede ser profesor de religión y profesor de biología saltando de un aula a otra? ¿No son contradictorias estas dos materias? Como habréis adivinado, pues se estaban refiriendo a la supuesta incompatibilidad entre estos relatos de Adán y Eva con la idea de la evolución. Y yo le respondía, vosotros seguramente os habéis dado cuenta que yo explico la evolución sin discutirla ni lo más mínimo, la afirmo completamente, no me supone ningún problema para mi fe religiosa. Sin embargo, cuando explico el relato de Adán y Eva o la creación del mundo, sí tengo que hacer algunas explicaciones. Porque cuando estos relatos se leen al pie de la letra, literalmente, nos estamos confundiendo sin darnos cuenta de género literario. Me explico con un ejemplo. Supongamos que estoy leyendo algunos artículos del Código Penal. Están escritos en el lenguaje del derecho. Pero yo estoy confundido y me creo que estoy leyendo un texto del género literario poético. Pues cuando me pongo a leer esos artículos de derecho me parece una poesía horrible, pero no es que sea una poesía horrible, es que el que se equivoca soy yo. Cuando nosotros leemos estos relatos al pie de la letra, estamos inconscientemente asumiendo que se trata de un género literario histórico o científico, y no son ni lo uno ni lo otro. Se trata de un género literario parecido a los mitos antiguos, y con eso no los estoy despreciando en absoluto, porque se trata de escritos que contienen enseñanzas y símbolos fundamentales para entender todo lo que viene detrás en la Biblia, incluyendo la persona de Jesucristo, sus hechos y sus enseñanzas. Sin entender bien esto, nos va a resultar muy difícil comprender lo que viene después. Hemos dicho que se trata de un relato parecido a un mito de los antiguos, pero hay que tener mucho cuidado con esta palabra porque en español es una palabra de esas llamadas polisémicas, tiene dos significados. El significado más utilizado es que se trata de una afirmación, un relato que es mentira, que es falso y normalmente hecho con intención de engañar. La segunda definición o el segundo significado es que se trata de un relato de los orígenes del mundo y del ser humano, que está plagado de símbolos y de enseñanzas sobre el sentido de la vida humana, envueltos con un relato más o menos fantástico. No tiene intención de engañar, sino todo lo contrario, de arrojar luz sobre el sentido de nuestra vida. Pues bien, la cuestión está en que un relato histórico cuenta algo que sucedió y no va a volver a suceder. Por ejemplo, Napoleón invadió España en el siglo XIX. Eso sucedió y ya no va a volver a suceder.
pero un mito cuenta algo que sucedió, que sucede y que va a seguir sucediendo. Cuenta algo que es eterno, algo que es propio de la naturaleza humana, de nuestra condición humana. Ahora bien, como las lecturas literales son mucho más cómodas intelectualmente hablando que leer el mito cuidando todo su significado y todo su contenido, pues durante siglos se empezaron a hacer lecturas de este tipo, literales, y por lo tanto falsas, equivocadas. Ya en el siglo V, San Agustín advirtió del peligro que tenía hacer una lectura literal de estos relatos y advirtió que en el futuro acabaría la Iglesia teniendo problemas con este tipo de lecturas, como efectivamente ocurrió. Salta a la vista que no se trata de relatos históricos ni científicos. Hay una serpiente que habla, como en las fábulas de Samaniego o de Esopo. Adán y Eva solo tienen hijos varones. ¿Cómo va a haber descendencia de la humanidad ahí? Además aparecen dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como no existen estos árboles, pues la pereza mental de quienes pretendían hacer lecturas literales quisieron traducirlo como manzano. Y entonces empezó a hablar de la manzana de Eva y cosas así, pero allí no dice nada de ningún manzano, habla de el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se trata, por tanto, de símbolos. El símbolo es el lenguaje de lo inefable, de realidades muy íntimas, muy profundas del ser humano, para las cuales no tenemos un lenguaje discursivo normal y recurrimos a símbolos. En mis clases de religión, por cierto, si alguien en algún examen me hablaba de la manzana de Eva, ya sabían, estaban previamente advertidos, que tendrían un 0 patatero. ¿Por qué afirmo que esto es una clave de comprensión para entender todo lo que viene después en la Biblia? Porque es el comienzo de lo que podemos llamar la historia de salvación. Es decir, de las irrupciones de Dios en nuestra historia para salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? Pues en principio de la inexistencia, de la nada, de la muerte eterna, de lo que San Mateo llama la gehenna del fuego. A quien le chirrí un poco lo que acabo de afirmar con las descripciones tradicionales de la gehenna como un lugar donde te quemas para siempre y es un fuego que nunca se apaga, pues le sugiero que lea a uno de estos dos autores, uno protestante y otro católico, en la que explican que esa idea no encaja bien con los escritos bíblicos. Haré un vídeo sobre esto más adelante. La cuestión es que podemos esquematizar esta acción salvífica de Dios de la siguiente manera, como en el esquema que os pongo aquí. Comienza con la creación, con sacar al mundo y a nosotros de la nada. Sigue con la elección de Israel, con Moisés sacando a los esclavos de Egipto. Su momento cumbre es la llegada de Jesús, su acción, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. Y por último, la esperanza que tenemos de lo que los apóstoles llamaron el cielo nuevo y la tierra nueva, o sea, el retorno al paraíso, el retorno a la unión con Dios en una vida de plenitud perpetua. Una pregunta filosófica ineludible para cualquier ser humano es: ¿por qué existe el mundo en lugar de que no exista nada? Son muchas las personas que hemos tenido algún tipo de contemplación casi mística de la naturaleza, viendo el cielo estrellado o un paisaje interminable, el mar o un desierto, un bosque, y esto nos ha sugerido una respuesta a la pregunta ¿por qué existe el mundo?, que es: Dios nos salva de la inexistencia a través de la creación. Una creación por amor, de la misma manera que un padre y una madre pues deciden que van a tener un hijo o una hija por amor, por el amor que le van a tener, que ya le tienen cuando se lo están imaginando.
En mis clases yo solía explicar el relato bíblico de la creación del mundo en 6 días y luego me quedaba callado, esperando que saltase algún listillo a decir, profe, que el mundo lleva miles de años o miles de millones de años existiendo y además está la teoría del Big Bang. Normalmente el que levanta la mano no sabe que el autor de esa teoría era un sacerdote católico, además de físico. Y por lo tanto, pues este relato es absurdo. Y entonces yo le decía, bueno, quizá demasiado absurdo, fíjate en el contenido del relato. El primer día Dios crea la luz y hasta el cuarto día no crea el sol. ¿Qué pasa? ¿Que el autor se despistó o qué? No, lo que ocurre es que te estás equivocando de género literario al escuchar este texto de la creación del mundo en 6 días. No es un relato histórico ni un relato científico, es un mito de los orígenes, que contiene símbolos y enseñanzas. No tiene pretensión científica porque cuando se escribió la ciencia como tal no existía todavía, no se había empezado a trabajar en ello. ¿Cuál es entonces la enseñanza central de este relato? Pues la enseñanza central está al final, y al séptimo día descansó. Sirve de base a la obligación judía de descansar el último día de la semana, el sábado para ellos. Ese día se convierte en sagrado y no se puede dedicar tiempo a otra cosa que a descansar y a recordar la unión con Dios, recordar el paraíso, recordar a Dios. De manera que el judío pues cierra su tienda, su negocio o lo que sea y tiene pensamientos religiosos y simplemente descansa y disfruta, como si estuviese en el paraíso. Así que la enseñanza central de este relato es: Dios nos salva de la inexistencia y nosotros le dedicamos un día a la semana, como día sagrado, y también nos lo dedicamos a nosotros mismos disfrutando del descanso. Entendemos mejor esto del séptimo día cuando nos enseñan que este relato apareció en el destierro de los judíos en Babilonia. Los habían llevado allí arrancándolos de su tierra y ya no tenían el templo de Jerusalén para adorar a Dios. Y entonces pensaron, no tenemos un espacio sagrado dedicado a Dios para adorarle. Tendremos entonces un tiempo sagrado. El tiempo sagrado es un día a la semana. Después de los 6 días de la creación viene el relato de Adán y Eva. ¿Recordáis? El primer hombre, la primera mujer están en compañía de Dios en un jardín de las delicias en el que no conocen la muerte. Y solamente tienen un condicionante para permanecer allí, es no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nada de manzano, ¿eh? El árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, de la autonomía moral. No pretendas decidir tú, por tu propia cuenta, independientemente de Dios, lo que está bien y lo que está mal. Ese era el fruto del árbol de la ciencia. La serpiente, que por cierto la tradición cristiana posterior lo identificó con el demonio, pero en la Biblia todavía no había aparecido este personaje cuando se escribió este libro. Así que probablemente tiene que ver con la religión cananea que competía con la judía, los cultos a Baal y todo eso. La serpiente le dice a Eva que si comen ese fruto serán como dioses, es decir, que quitarán a Dios de su trono para sentarse ellos en ese trono. Esto después, durante la Ilustración, se acabó definiendo así: Dios ha muerto, el nuevo Dios es el hombre. Esto es lo que se quería. Si repasamos el texto, pues vemos que después de comer del fruto, pues Adán y Eva son expulsados del paraíso, es decir, estaban viviendo en unión con el Eterno,
no conocían la muerte y de pronto fuera del paraíso conocen el sufrimiento y la muerte. Hay un relato que es casi idéntico en su significado y en sus símbolos, que es el relato griego de Prometeo. Prometeo es alguien que asalta el monte Olimpo donde viven los dioses y le roba el fuego para traérselo a los hombres, para que despierte su inteligencia, para que se conviertan en dioses. Y entonces Prometeo es castigado por los dioses a ser encadenado y en una montaña donde un águila le come el hígado todos los días. Bueno, el relato viene a contar más o menos lo mismo. El hombre, el ser humano, intenta endiosarse, intenta quitar a Dios del medio. Y se encuentra con un desastre, con un desastre. Esto es lo que llamamos el pecado. El pecado no es la ruptura de una norma caprichosa y arbitraria que Dios ha puesto para obligar a los hombres a cumplirlas. No, no es eso. Pecado es lo que nos separa de Dios y por lo tanto lo que nos separa del paraíso que suponía la comunión con Dios, con el Eterno, la vida en la eternidad. Los griegos le llamaban a esto de otra manera, le llamaban la ibris. Correspondería al concepto cristiano quizá de pecado original, ¿no? La ibris, la desmesura, sería el trastorno mental que tiene una persona que tiene un enorme complejo de superioridad. Una persona que quiere ser Dios, que quiere echar a Dios de su trono y sentarse en él. Una persona que se cree capaz de comprender todos los misterios del universo, que está en la cumbre del mundo. Puede parecer exagerado lo que acabo de decir, pero hay muchos cientifistas, que no científicos, que es otra cosa. El cientifismo es una filosofía, una especie de credo religioso, según la cual la ciencia humana llegará a comprenderlo todo y nos permitirá convertirnos en dioses, como los dioses griegos, que no conoceremos la muerte, seremos eternos. Bueno, ya sabéis que hay autores como Yuval Harari, por ejemplo, o más antiguamente Trotsky, que llegaban a decir cosas de este tipo, que la ciencia llegará a superar cualquier dificultad humana. No en vano llegaron a decir, Dios ha muerto, el nuevo Dios es el hombre. El hombre. En la Revolución Francesa se decía que había que sustituir el cristianismo por el culto a la diosa razón, o sea, a la mente humana, endiosada. Así que no es tan exagerado lo que estoy diciendo. Y es por esto que Jesús nos dice, no entraréis en el reino de Dios si no os hacéis como niños. No pretendía, creo yo, que nos pongamos a jugar a las canicas, sino que adoptemos esa mentalidad infantil que acepta que son pequeñas, son seres humanos pequeños, y no están poniéndose de puntillas todo el día para tratar de competir en estatura con su madre y con su padre. Es decir, de adoptar una nueva mentalidad, una sana mentalidad que acepta nuestra pequeñez y nuestra mortalidad, sin autoendiosarnos a la manera de Harari o de Trotsky. Alguien me puede preguntar en qué momento ocurre esto de separarnos de Dios. Hace 6.000 años, en la época del hombre neandertal. Bueno, no es algo que haya sucedido en el tiempo, es algo que está inserto en nuestra naturaleza. Es como si tuviésemos una especie de anhelo del paraíso perdido, de la unión con Dios, de la eternidad, y hay como un hueco en nuestro corazón que lo sigue buscando. Y la Biblia no tiene únicamente el relato de Adán y Eva para referirse a esto. Hay uno incluso más bonito, aunque un poco más difícil de captar, que está en el Cantar de los Cantares, en el cual el alma humana está representada por una jovencita que ha pasado la noche con su amado y cuando llega por la mañana y se despierta, no está. Y empieza desesperadamente a buscarle por todas partes y a preguntar a todo el mundo si le ha visto. Está representando el alma humana que recuerda, su corazón recuerda la unión con Dios y ahora le tiene perdido.
San Juan de la Cruz hizo en su cántico espiritual una versión de este relato en forma de poema, y termina diciendo, cuando la chica se acerca a una fuente buscando a su amado y le dice a la fuente: «Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que llevo en mis entrañas dibujados». Por el pecado, por la ibris, por la soberbia que nos lleva a la autonomía moral, a separarnos de Dios, hemos perdido la conexión con la eternidad. De manera que ahora nos sentimos mortales, sabemos que vamos a morir y a sumergirnos en la nada, en la inexistencia. ¿Para siempre? No. Dios acude en nuestra ayuda. Miremos este icono de la resurrección. En forma de imagen está relatando ese extraño verso del credo que dice que Jesús bajó a los infiernos, que quiere decir que murió realmente. Y vemos aquí que en los infiernos, en el mundo de la nada, digamos, está tirando, sacando de los ataúdes a un hombre y una mujer que son Adán y Eva y que representan a toda la humanidad. Es decir, que la resurrección de Jesús, verdaderamente hombre, es la puerta que conduce a nuestra resurrección también y nuevamente a la vida eterna y al paraíso. Bien, si este vídeo os ha interesado y os ha gustado, por favor, dar like, suscribíos, compartirlo y hacernos algún comentario. Así nos ayudáis a hacer más vídeos. Muchas gracias.